El maestro salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Y estando con él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús de Nazaret. Sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas y los fariseos que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: come con publicanos y pecadores. Al oír esto les dice: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a la persona justa, sino a la persona pecadora. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versos 13 al 17. Quien le cree a Dios asume los retos en su vida personal. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 14 de enero, año 2023. Quien le cree a Dios asume los retos en su vida cristiana, en su vida personal. Nuestra santa para hoy, Santa Macrina la Mayor, del año 260 en el Asia Menor. Fue educada por Gregorio el Taumaturgo y su familia fue la escuela de santidad, una familia completamente de santidad. Por ejemplo, la mamá de San Basilio el Mayor y suegra de Santa Emilia, abuela de los santos Basilio Magno, Gregorio de Niza, Pedro de Sebaste y de Macrina la joven, que es nuestra santa de hoy. Su nieto San Basilio decía: ella moldea nuestras manos en una piedad muy impresionante. Santa Macrina la Mayor, en medio de una familia de personas santas, cumplidoras de sus deberes, de personas que están disponibles para los asuntos de Dios y para hacerle tanto bien a los demás. Quien le cree a Dios asume los retos en su vida. Hay dos frases que parecen significar lo mismo, pero no lo son. La primera frase es creer en Dios y la segunda frase es quien le cree a Dios. Son dos movimientos, son dos giros diferentes. Todas las personas dicen creo en Dios, o al menos creo en un Dios, o al menos tengo una religión. Pero no todas las personas dicen le creo a Dios y hago la voluntad de Dios. Hay muchas personas que dicen yo le creo a Dios, pero hacen lo contrario a lo que le pide Dios. Queda otra vez la pregunta en el aire. ¿Qué es eso de creerle? Jesucristo permite vencer como esa resistencia al cambio, al pensamiento, a la verdadera humildad. Es una resistencia a la verdadera religión. Hay personas que dicen come con publicanos y pecadores y luego no se supone que es Jesús de Nazaret. Y Jesucristo tiene la respuesta para esas personas que critican la misma religión, que critican a los demás y dicen creer en Dios, pero hacen lo contrario. La respuesta que le da el Hijo de Dios es: no necesitan de médico el que está sano, sino la persona que está enferma. O el Papa Francisco diría: a misa vamos los que somos pecadores, los que estamos muy mal somos los que vamos a misa. Los santos y los perfectos no necesitan ir a la Santa Misa, decía el Papa Francisco. Muchas personas se resisten a creer y a pensar que alguien humilde, pobre, pueda prestarle un buen servicio a Dios. Los judíos criticaban a Jesús de Nazaret y lo criticaban por varios aspectos. Un aspecto era la familia, viene de tal pueblo,
de allá, de ese pueblo, ¿será que sale algo bueno que valga la pena? Es hijo de José y de María, ellos no son conocidísimos así como en la sociedad, no tienen fincas ni haciendas, ¿será que sí sabe algo? Entonces lo atacaban. El Evangelio es bien interesante, ¿le cree a Dios o no le cree a Dios o ataca las cosas de Dios? Entonces quien aprende a vivir sabiamente la religión católica cristiana no cae en una trampa de las tres tentaciones. No, una, utilizar a Dios para beneficio propio. Hay tres tentaciones de las personas cuando dicen yo creo en Dios, pero no hace la voluntad de Dios o critica los asuntos de Dios. Primera tentación, utiliza a Dios para beneficiarse personalmente. El maestro le responde a ese tipo de personas, no solo de pan vive el ser humano. Dios renuncia al servicio fraterno. Hay dos, renunciar al servicio. ¿Qué es renunciar? A hacerle el favor a los demás. Porque de tal clase, de tal género, porque es pobre, porque vive en tal barrio de la ciudad, entonces no le prestamos como mucha atención. Dice renunciar al servicio esa es la segunda tentación. Querer manipular y controlar a los demás, entonces Jesús dice adorarás exclusivamente a Dios. Y la tercera es provocar a Dios, pide milagros innecesarios. Hay personas que le dicen denos un milagrito, díganos una señal para saber que usted es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo cierra el diálogo con el mal y se aplica esa frase famosa, al diablo no se le da la palabra, con el diablo no se dialoga. Jesucristo cierra el diálogo con el mal. A Dios no se le debe tentar, dice Jesús de Nazaret. Y así lo enseña el experto en la Santa Biblia, el hermeneuta bíblico. El Papa Francisco, por ejemplo, enseña que la predicación de Jesús es un desafío para nosotros. ¿Y por qué será que es un desafío? Desafía día a día. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? ¿Crees que es posible que un recaudador se transforme en servidor? Por ejemplo, cuando Jesús llamó a alguien que se llama Leví, que es un recaudador de impuestos, una persona que tiene como mala fama en la sociedad, ¿será que esa persona sí servirá para discípulo de Jesús de Nazaret? Y sin embargo la persona cree en Dios y critica las decisiones de Dios. La mirada de Jesús es una actividad misionera de servicio y de entrega a las personas, dice el Papa Francisco. El profeta Isaías en la Santa Biblia, estamos ubicados como en el siglo VIII antes de Cristo con el profeta Isaías, y ese profeta Isaías anunció la palabra del Señor durante los reinados de Ahaz y Ezequías y le correspondió ser testigo de la ruina de Samaria. Ya ubicados en ese profeta siglo VIII, le enseñó al mundo, los de israelita, vivir la fe, parodiando la santidad de Dios. El secreto de este profeta es que no opuso resistencia al llamado de Dios a invitar a la santidad, parodiando la santidad de Dios. Las personas deben creerle a Dios, asumir el reto de su propia vida, no juzgar a los demás, no creer que los demás valen por su estrato social o por su apellido o por la cantidad de títulos que pueda tener un ser humano. En la Biblia no existe esa posibilidad. En la Biblia existe un Dios que le da la mano a la gente y le enseña que no necesitan de médico los que están sanos, sino que las personas que están enfermas. Y Él no ha venido a llamar a los perfectos, sino a los pecadores, tal como dice el Papa Francisco. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.